Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, pues empezamos con la primera entrevista del año y esta vez vamos a tratar un tema muy interesante a la par que polémico, ¿no? Que es el antisionismo y el antisemitismo, y vamos a diferenciarlos porque existe mucha trampa, ¿no?, acerca del antisionismo y el antisemitismo, porque se intentan de una manera igualar los términos, ¿no?, como se suele hacer con el comunismo. El fascismo, por ejemplo, pues con el antisionismo y el antisemitismo se suele hacer lo mismo. Y muchas veces los comunistas o generalmente muchos antiimperialistas suelen diferenciarlos aposta para que no metan dentro de un mismo saco, ¿no?, a la gente que es antisemita y a la gente que es antisionista. Así que bueno, para tratar este tema, ya un viejo conocido del canal, que es Asier, de Siria Arenadle, en Apoya Siria, y de la plataforma anti-OTAN. Pues Asier, si quieres decir algo a la gente que esté viendo el vídeo, te cedo la palabra. Bueno, mi asquero ayer, para mí es un placer poder volver a participar en vuestro canal. La verdad que la labor que estáis haciendo con Red Planeta Rotomoldes y no tiene precio. Agradezco, un año después de hacer aquella entrevista sobre Rojava, poder volver a estar hoy con vosotros para tratar un tema que muchas veces es tabú, ya que, como bien dice el coronel español Pedro Baños, la vida de una persona la puede arruinar fácilmente alguien con un solo tuit, y en eso la entidad sionista de Israel es maestra. Además, ya te digo, efectivamente, de que la última vez que el Parlamento Europeo aprobó una resolución también iba encaminado en ese sentido, ¿no?, de intentar igualar los términos, un poco para lavar la cara a Israel, no darle una base histórica, ¿no?, al actual Estado de Israel. Y bueno, hay que aclarar muchos temas y creo que, bueno, creo que muchos comentarios van a ser rollo, no, pero tal. A ver, tranquilos, vamos a hablar de historia, vamos a diferenciar las cosas, siempre vamos a hablar desde el respeto. Así que, bueno, Asier, muchísimas gracias por venir otra vez, por acceder a venir al canal, es todo un placer. Y si te parece, te hago ya la primera pregunta, entramos ya directamente en la pelea. Perfecto. Vale, a ver. Bien, yo creo que antes de entrar ya a hablar acerca del desarrollo histórico de Israel, si tiene base histórica y demás, yo creo que lo básico es definir los términos, ¿no? O sea, ¿qué es antisionismo y qué es el antisemitismo? Así que, pues, si puedes definirnos, explicarnos un poco para que la gente, imagínate, de la gente que sabe cero acerca de esos términos, pues para que sepa un poco, ¿no? Sí, esa es la introducción correcta, Javier. En primer lugar, es necesario dejar claro el tacto que debemos tener para no confundir las palabras sionista, judío y semita. Lo avanzo ya que estas a menudo son tergiversadas por la prensa otanista con el único fin de victimizar al agresor. De acuerdo. Aquí lo que suele darse es una perversión de los términos. Una cuestión es el antijudaísmo, el odio a los judíos por el hecho de ser judíos, que es algo minoritario, pero totalmente execrable y condenable. Y dejando esto aclarado, la mayoría de las personas de religión judía viven fuera de Israel y les da igual el concepto de Sion. Viven como cualquier persona de otra religión en sus respectivos países. Su persecución es marginal y ligada a grupos neonazis, como ya digo. Pero ojo, Israel con Netanyahu al frente no tiene un pelo de tonto y lleva décadas fomentando sus trampas semánticas. Y una de estas últimas, y para mí la más peligrosa, fue la del cambio constitucional de julio del 18, y quiero subrayar, hay dos puntos que a mi juicio son los más graves. Por un lado, el árabe en 2018 dejó de ser idioma oficial, porque el hebreo se establece como única lengua con estatus de idioma oficial, privando aún más del empleo público y de la educación al 22% de los 8 millones de personas que viven en la entidad sionista, que son palestinos, los mal llamados árabes palestinos, que les llaman. Y después tenemos, por otro lado, el tema que nos afecta a nosotros, que sería que la entidad sionista se autodetermina Estado-nación judío y afirma que Israel es la patria histórica del pueblo judío. Dicho de otra forma, autodeclaran Jerusalén, como hizo Trump, capital de Palestina, pese a que, según la ley internacional, lo es Tel Aviv, ya que Jerusalén se considera una ciudad ocupada desde el 67, pues tan ocupada como el Golán sirio, que es el mayor recurso hídrico
de todo Asia Occidental o las granjas del Sheba libanesas. Y el derecho a autodeterminación es exclusivo para quien es judío en Israel. Esto último relega a personas de segunda clase a quienes no profesan el judaísmo allí, ya sean drusos, cristianos, árabes, beduinos. Esto es, tras julio del 18, llamarle Estado judío a Israel ya no es incorrecto, según su nueva constitución. ¿Y esto qué implica? Pues implica que, según la constitución israelí, si tú criticas la política criminal de Israel, estás criticando al judaísmo. Y si criticas al judaísmo, en base a esos malabares semánticos, por lo tanto, eres antisemita. ¿Qué ocurre? Para comprender lo que decía antes, no olvidemos nunca que cuando decimos semita, hacemos referencia a Sem, que aparte de ser el hijo de Noé, que era el abuelo de Abraham, y Abraham es el patriarca tanto del pueblo árabe como del pueblo hebreo, se dice que ambos, pues por eso, descienden de Sem y que hablan lenguas semíticas. Por lo tanto, si hay alguien antisemita en este mundo, es precisamente el gobierno y el ejército de Israel, ya que todas las semanas asesinan a árabes, ya sea en Palestina o en la República Siria, donde justo he estado hace 4 meses durante varias semanas con un grupo de cooperación internacional y los bombardeos de los aviones sionistas violando el espacio aéreo sirio eran constantes. Bueno, contra Damasco, contra Alepo, hemos visto cómo son casi diarios, al igual que en 2022 pues han muerto disparados entre 1 y 2 palestinos al día. Otra cuestión es el hecho de que el sionismo pues persiga constantemente apropiarse del término antisemitismo para así victimizarse. Un ejemplo de ello lo tenemos bastante cercano, el caso de Nines, María y Beatriz, Nines Maestro, que han sido condenados y recientemente juzgadas por la Audiencia Nacional de Madrid y se les ha pedido la pena de cárcel porque el Estado español, como fiel lacayo de la OTAN, ha admitido a trámite una denuncia de la organización Lawfare Project, que tiene su base en Nueva York, ya que estas 3 militantes internacionalistas tuvieron la osadía de entregar en actos públicos fondos a Leila Khaled para reconstruir hospitales y escuelas bombardeadas por el de Israel en Gaza. Justo es lo que explica el documental que se llevó el premio Goya, que se llama Gaza. Además, esto fue durante la visita que realizó Leila Khaled al Estado español y que además fue recibida incluso por Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Además, es que es precisamente eso, ¿no? Que al intentar asociar los dos términos, lo que se intenta hacer en un sentido es lavar la cara de Israel, porque claro, un antisemita es muy diferente a un antisionista, pero claro, su base ideológica, cultural, política, histórica, al fin y al cabo de la creación del Estado de Israel y de la aceptación del Estado de Israel, es el sionismo. Entonces, claro, ahí, con esas, como tú bien has dicho, ¿no? Con esos malabares semánticos, pues claro, se acaba pues repercutiendo a gente que es verdaderamente internacionalista, que está que apoya los derechos del pueblo palestino, que a su vez puede defender los derechos del pueblo trabajador judío que vive en Israel. Cuidado, que una cosa no quita la otra. Pero, efectivamente, luego también trataremos más adelante, ¿no? Si hay realmente judíos que no son sionistas. Pero es lo que quiero decir, ¿no? Es toda esa manipulación que creo que los comunistas tenemos ya, voy a decir un poco coloquialmente, el culo pelado, ¿no? De todas estas manipulaciones, pues sirve, al fin y al cabo, para justificarse, seguir cometiendo auténticas barbaridades con Palestina. Ahora estamos viendo también la escalada que está habiendo, ¿no? Estas últimas semanas. Así que es muy, muy importante, ¿no? Y entonces, ya hemos aceptado de que existe un Estado de Israel, la gente se lo aprende de memoria, existe el Estado de Israel, existe el debate si Tel Aviv, que si Jerusalén. Pero, a ver, hay que ir a la base, ¿no? O sea, para justificar este Estado de Israel muchas veces se habla de reino de Israel, reino de David, reino de Judea. Pero, a ver, ¿realmente esto tiene algún sustento histórico? Bueno, más bien, los sionistas afirman que se basan en el reino de David, que resumiéndolo, en el año 1000 a.C. estaba compuesto por 2 reinos, Judá e Israel. Esta nunca había sido una estructura unida, independiente, y además ambos reinos se llevaban bastante mal, permaneciendo en guerra entre ellos durante muchos años.
El reino de Israel, en el siglo VIII a.C., fue ocupado por el reino de Damasco. Después se convirtió en vasallo de Asiria, pagándole impuestos y siendo dependiente de esta. Más tarde, todo el territorio que hoy representa la entidad sionista de Israel, donde estaban los filisteos y el Mar Muerto, se convirtió en parte de Babilonia, con sus reyes caldeos. Los medos también tuvieron control sobre la zona. Los medos eran los persas, digamos, a grosso modo lo que hoy representa Irán. Pero pactaron con los caldeos dejarles el control de Palestina a ellos. Bien. A los caldeos, quiero decir. Luego los filisteos, es decir, los palestinos, si latinizamos la palabra, filisteo-palestino, hicieron varios levantamientos contra los caldeos y no les salieron bien, ya que, bueno, pues tomó Jerusalén Nabucodonosor el Grande. Y destruyó no solo la ciudad, sino el templo, en el 587 a.C. El templo es el templo de Salomón, en Jerusalén. Si alguien ha tenido la suerte de visitar la Palestina ocupada, conocerá su historia, y estaba entre lo que hoy en día está en la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Era y es algo sagrado para los judíos, porque, bueno, allí se adoraba, ¿no?, al dios Yahvé. Bien, y según relata el Antiguo Testamento, muchos judíos fueron llevados junto a otros pueblos a Babilonia como esclavos. Más tarde, Palestina pasó mano a mano entre los griegos Ptolomeos y Alejandro Magno. Luego llegó la dinastía creada por Seleuco, los seleucidas, que fueron derrotados después por los romanos, por Julio César. Esto la Biblia, por ejemplo, lo relata bien. Porque Jesucristo nació con Octavio Augusto, que era emperador, y murió con Tiberio. Y esto designaron a Herodes como rey de Judea. Cuando este último murió, su hijo le sucedió, pero en vez de como rey, como tetrarca de Galilea, por eso es Jesús de Galilea. Este es famoso porque fue él además quien ejecutó a Jesús cuando se lo pidió Pilatos, que era el gobernador de Jerusalén. Ahí Palestina, por ejemplo, no era ni mucho menos una continuidad territorial, porque eran 4 tetrarquías. A continuación llegó en el 70 Tito, Josip Broz, ¿no? Evidentemente, Tito llegó con su padre, el emperador Vespasiano. Tomaron Jerusalén y volvieron a destruir el templo de Salomón, que había sido reconstruido porque antes también se había vuelto a destruir, ¿no?, lo que hemos comentado. A día de hoy, pues según la escatología judía, cuando llegue el Mesías, el templo se reconstruirá por tercera vez. Además, Jerusalén dejó de ser una capital judía porque los romanos construyeron templos incluso dedicados al emperador, lo que es una blasfemia para los judíos. Ya en el siglo III, Jerusalén se convirtió en una ciudad cristiana cuando Constantino el Grande, que se había convertido al cristianismo, construyó la iglesia del Santo Sepulcro y se unió a Arabia. Debido a este motivo, los árabes consideran por eso a Jerusalén uno de los 3 lugares santos junto a Medina y la Meca. Y bueno, pues de ahí en adelante siempre fue territorio árabe hasta el 48, cuando se dio establecimiento por parte de la ONU a la entidad sionista, reivindicando las 12 tribus de Israel y el volver a su puesto origen, a las montañas de Sion, que hoy lo usan retóricamente como una sinécdoque para referirse a toda la Palestina ocupada. Y claro, si uno analiza un poco, ¿no?, la historia y el desarrollo, ¿no?, de tanto de la propia Israel o del propio pueblo judío, ¿no?, vamos a observar cómo a lo largo de la historia han sido expulsados distintos países, ¿no? O sea, esto me parece una constante dentro de la historia del pueblo judío, ¿no? España, Francia, Inglaterra, Italia, Austria. ¿A qué se debe esto? Es decir, ¿por qué se han sido expulsados de distintos países y por qué a lo largo de la historia se les ha pintado, ¿no?, negativamente, de una manera despectiva a los judíos? Aunque luego, bueno, en los últimos 50 años eso ha cambiado, ¿no? Se les ha lavado bastante la cara, pero se ha pasado del blanco al negro, ¿no?, en ese sentido. Pero ¿por qué han sido expulsados de distintos países y por qué a lo largo de la historia se les ha pintado, ¿no?, mal y luego ya alcanza eso su auge con el nazismo, el fascismo, bueno, más concretamente con el nazismo, ¿no? ¿Por qué se da esto? Sí, la verdad que a nivel europeo no eran muy queridos para el pueblo llano, ya que constituían una élite de las finanzas y bueno, con este tema de las finanzas después se convertían en prestamistas. Al principio prestaban dinero a reyes y después, junto al desarrollo del capitalismo, se convirtieron en banqueros. La clásica imagen del judío caracterizado con la nariz larga, banquero, los dólares, bueno, que es bastante lamentable, pero bueno, eso es parte también del antijudaísmo. Es decir, para asegurarse que los reyes y los ricos fueran a devolverles el dinero de los préstamos, como eran cantidades tan altas, muchos judíos no se fiaban y exigieron que les dejaran a ellos llevar a cabo el cobro de los impuestos.
Entonces el pueblo llano, que vivía en la pobreza, les odiaba aún más porque se asoció el arquetipo del judío al del recaudador de impuestos. Lograban posiciones así en el gobierno, se les nombraba nobles, empiezan a dominar los medios de comunicación, la banca, la industria, etc. Por lo que se les odiaba hasta el punto en que hubo que construir guetos, que básicamente eran barrios cercanos y amurallados donde solo estarían ellos. No para aislarles, sino para protegerles de los cristianos. Repito, para protegerles no en vano, de lo contrario, se daban progromos, ¿no? Los famosos progromos, que he escuchado muchas veces esta palabra, que eran ataques de saqueo y destrucción contra los barrios judíos. Aquí en la península ibérica, por ejemplo, tenemos el caso de la expulsión de los judíos sefardíes con Isabel I y Fernando II, cuando estaba terminando el siglo XV, ¿no? Sí, y claro, o sea, ¿por qué crees que después esto llega literalmente hasta el nazismo, ¿no? A su pleno auge, ¿no? De ese antijudaísmo, ¿no? De ese odio hacia los judíos, ¿no? Porque, como bien has indicado, ¿no? Se acabaron haciendo con medios de comunicación, con lo que hoy podríamos llamar, por ejemplo, el soft power, ¿no? Famoso soft power. Entonces, ¿por qué crees que hace pues, su boom con el nazismo, ¿no? Ese odio hacia ellos. Bueno, para entender cómo llegamos al nazismo, primero igual tenemos que irnos al capitalismo moderno, ¿no? Al final, más o menos irnos al 1774 y al desarrollo de lo que es el capitalismo, bueno, con la máquina de vapor de James Watt, momento desde que Gran Bretaña necesita buscar las materias primas de los continentes y ahí coloca su foco en Palestina. No hay más que ver que en 1838, Inglaterra colocó un consulado para proteger al pueblo judío, protegerlo de siempre. Y 2 años después, el británico John Wilson, ya como presidente, redactó lo que se considera el primer plan para imponer un Estado judío en Israel. A partir de entonces comenzó la colonización de Palestina, llevando artesanos industriales, comerciantes y labradores, que eran judíos, a Palestina, para impulsar el capitalismo. Ejemplo de ello es cuando en 1889 se funda en Londres el Banco Colonial Judío a raíz del Segundo Congreso Sionista, para así financiar a estos colonos comerciantes, que eran artesanos, labradores, que he mencionado, ¿no? Es similar a la creación de la agencia judía en Zúrich y es llamativo porque en aquella época este banco contactó al Imperio Otomano para comprarle Palestina al sultán. Claro, ahí era parte del Imperio Otomano, lo que comentamos en el anterior vídeo, ¿no? Se desarrollaba el tema de la Siria histórica y demás, en la que pertenecía a Palestina. Muchos palestinos se autodenominan hoy en día sirios del sur también, sirios del sur. Y bueno, le ofrecieron mucho dinero al sultán, muchísimos millones de libras, y le escribieron, leo lo siguiente, estas élites judías al sultán otomano. Controlaremos la barbarie para preservar la civilización. Nos comprometemos a ser neutrales, jamás tendrá el Islam un enemigo entre nosotros. Bien, como el sultán les respondió que no, posteriormente los sionistas barajaron Argentina, Madagascar o incluso Uganda, como dijeron en 1903, para construir lo que hoy es Israel. Con lo que demostraban que estas élites no argumentaban ningún derecho histórico judío por controlar Palestina. Pero al final, debido a la mediación inglesa, se decantaron por esa zona, por Palestina. Como hemos visto, pues jamás existió a lo largo de la historia un Estado judío, lo que hemos comentado antes. Y claro, durante la Primera Guerra Mundial siguieron llegando miles de ingleses a Palestina para formar cuerpos militares como la Legión Judía o los muleros judíos, que se llamaban también, donde inventan, por cierto, el TNT, el Trinito Tolueno. Los ingleses fueron quienes más campaña hicieron, sin duda, por el sionismo. Pero en Estados Unidos también hubo una campaña feroz, ya que por oponerse, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, antes de esto, luego ya llegamos al nazismo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, o crear movimientos pacifistas, hubo mucha gente encarcelada y despedida de sus puestos de trabajo, en lo que se consideró la antesala del macartismo e implicó bastantes disturbios sociales. Del resto, con todo lo que trajo el acuerdo Sykes-Picot, no voy a repetirme porque ya lo hablamos en la entrevista sobre Rojava. Y principalmente quedarnos con la idea de que los judíos en Palestina prohibieron dar trabajo a los no judíos, ya fueran drusos, cristianos, ateos, musulmanes, y que los ingleses asignaron a los árabes las peores tierras de Palestina. Y luego, claro, teniendo en cuenta que el siglo XIX es el siglo de los nacionalismos orgánicos y nacionalismos románticos, en lo correspondiente al sionismo, pues tenemos a Theodor Herzl, que hoy se considera como el padre espiritual o visionario de Israel, ¿no? Y él ya decía, en
1876 que Occidente tendría 10 millones de personas como bastión en Palestina para defender los valores occidentales ante los salvajes asiáticos. Y de hecho, no fue, muchas veces se le dice a Hertz, fue un austriaco, Nathan Birnbaum, quien acuñó el término sionismo para la ideología política que propone el traslado de la población judía hacia Palestina. Esto fue en el 90, en 1890, y Hertz ya luego lo popularizó con su libro más famoso, que era El Estado de los Judíos. Claro, esto entronca mucho con la cuestión del nazismo, porque, pues, por ejemplo, estos días en Netanyahu se le ha escuchado hablar otra vez de esta cuestión. Si vamos al antisionista, vemos por un lado que Netanyahu, pues, que ha vuelto a ser primer ministro de la entidad sionista desde noviembre, difumina la responsabilidad del nazismo sobre la Shoah, sobre el Holocausto, y atribuye las culpas a árabes que hoy nadie homenajea ni nadie se siente heredero en Palestina. Y por otro lado, para los sionistas en general, con el gobierno israelí a la cabeza, los culpables para no haber materializado Eretz Israel, constituyendo pues todo lo que es el Gran Israel, digamos, que parte desde el Nilo hasta el Éufrates, es un concepto similar al espacio vital, que para lograrlo hay que hacer lo que sea, como decía Moshe Dayan, el famoso general sionista del parche en el ojo. Bueno, pues para ellos los grandes culpables son los judíos asimilados. Bueno, Moshe Dayan, por ejemplo, comentaba que, pues bueno, más puro estilo John Wayne, que tienen que llevar a cabo la conquista del Far West en Asia Occidental, ¿no? En esa zona occidental, en el mal llamado Oriente Medio, y donde lógicamente los indios a expulsar de sus tierras son los palestinos, los sirios, los jordanos, los iraquíes, libaneses, egipcios, etc. Y claro, he mencionado a los judíos asimilados. Me refiero a los judíos askenazíes, no tiene que ver con los nazis, aunque terminen igual las palabras, que son quienes viven en Europa. Estos askenazíes, a los que los sionistas les llaman Yid, despectivamente, porque hablan Yiddish, es un idioma mezcla del alemán, lenguas eslavas y hebreo. Claro, estos hoy en día son solo un 10% los judíos del mundo, pero hace 90 años eran muchísimos más. El motivo de, bueno, esta inversión de cifras, pues nos lo podemos imaginar, porque evidentemente tiene mucho que ver, evidentemente, con la Shoah, ¿no? Con el Holocausto. Es decir, los askenazíes entendían y entienden el judaísmo solo como una religión y se consideran nacionales de sus respectivos países. Ergo, un judío alemán, pues se siente alemán, un judío austriaco, pues se siente austriaco, y así sucesivamente. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, Gabriel Ezcurdia, en el libro que ha publicado el Grupo de Investigación Geopolíticas de la Universidad del País Vasco, de Euskal Herriko Unibertsitatea. ¿Qué ocurre? Que para los sionistas, esta gente siempre ha sido el obstáculo que impide el agrupamiento de todos los judíos del mundo para conformar el pueblo elegido, ¿no? El Eretz Israel, el Gran Israel, que parte desde el canal de Suez, que une el Mar Rojo al Nilo, hasta los pozos petrolíferos del Éufrates, ¿no? Casualidad, los pozos petrolíferos. De hecho, para construir el Eretz Israel en los 90 se hablaba bastante del Plan Guinón, la estructura de Asia Occidental que diseñó Oded Guinón, que era ministro de Exteriores y asesor de Ariel Sharon, y desgranaba paso por paso cómo debían desenvolverse, ¿no? Las guerras fratricidas en la región. Y es evidente que se ha intentado implementar. Ahí tenemos lo que ocurrió en Irak en 2003, en Líbano en 2006, en Siria en 2011, Egipto 2014. A veces se nos olvida también sobre Egipto que entró el gobierno al-Sisi, que eso está hoy en día aliado a Israel. Lo que pasó también en Yemen en 2015 o en Irán con la guerra de mentiras constantes contra el país persa, como hemos visto estos meses, ¿no? Con el tema del famoso pseudo-futbolista que le querían matar, y todo esto que se ha visto, ¿no? Sin explicar realmente lo que había ocurrido. Y bueno, hasta la llegada del nazismo, solo un 5% de los judíos europeos eran sionistas. El 95% de los judíos eran judíos asimilados. Es más, en Alemania se estima que representaban en torno al 2 o 3% de los judíos. La idea principal es que el Tercer Reich y el movimiento sionista entraron en colusión, se juntaron con un objetivo común, que es la solución a lo que los nazis llamaban el problema judío. Con esa lógica, la política de los nazis consistió en favorecer a los judíos sionistas contra los no sionistas, y así decidieron que su estrategia sería apoyar a los miembros de la OSA,
la organización sionista alemana, que al principio era muy minoritaria entre la población judía. Entonces, si avanzamos en el tiempo y llegamos al 33, a 1933, Hitler se hace con el poder en el Reichstag, después de que es nombrado canciller el 30 de enero, y se comienza a preparar la aprobación de las leyes famosas, las leyes raciales de Nuremberg, donde, ¿cómo se llama? Joachim Prinz, por cierto, que después además fue justo portavoz de la Organización Sionista Mundial, daba la bienvenida a la segregación que iban a crear estas leyes, porque así clarificaban el problema judío. Esto iba en sintonía totalmente con la Organización Sionista Alemana, que de hecho había enviado un texto de apoyo al NSDAP, al partido de Hitler, subrayando la opinión sionista de que las tendencias asimilacionistas, lo que he comentado antes, que una persona judía se sienta de X nacionalidad, pues que era un deterioro en la pureza de los grupos tanto judío como alemán, por lo que abogaban contra los matrimonios mixtos en Alemania y consideraban esperarse capaces de colaborar incluso con Hitler, aunque fuera hostil a los judíos, porque así, como decía la OSA, la solución al problema judío no hay lugar para el sentimentalismo, ¿no? En el 33, entonces, en este año, todo se pone en marcha y es cuando varios altos cargos de las SS, con el famoso Adolf Eichmann entre ellos, visitan Palestina para conocer el proyecto colonial que buscaban los sionistas y fue tan fructífero que hace unas semanas pues en Alemania sacaron unas medallas que tienen una cara con la estrella de David y en la otra cara de la medalla, de la moneda, digamos, está la esvástica nazi, que es muy conocida, en internet la podéis encontrar rápido. Eichmann mismo declaró que si él fuera judío hubiera sido sionista. Claro, incorrectamente se suele decir que Hitler ilegalizó todos los partidos que no eran SDAP. Sin embargo, aparte de la OSA, que era legal, había un partido que era el Betar, el cual tenía impunidad para hacer incluso desfiles militares en 1967 por el centro de Berlín con sus uniformes y sus símbolos sionistas. Fotos hay bastantes. Claro, los nazis pactaban con ellos permitirles la ostentación pública para así lograr también que la mayoría de los jóvenes judíos alemanes, que eran antisionistas, estaban muy perseguidos, cedieran y se hicieran sionistas. Por cierto, el creador del movimiento Betar es Jabotinsky y en la entidad sionista la moneda de 25 shekels iba a su cara. Jabotinsky, dicho sea de paso, afirmaba lo siguiente, leo muy rápido: no hay alternativa. Los palestinos deben ceder su tierra a los judíos. Ningún autóctono abandona su tierra por voluntad propia. Por lo tanto, debemos usar la fuerza para expulsar a los palestinos. Claro, esto un ideólogo importantísimo. Después, en esa sintonía, iba George Kareski, otro líder judío alemán, que era presidente de la Staatsonistizie, la organización sionista que abogaba por el revisionismo que planteaba Jabotinsky. Al ideólogo que sostenía que los judíos debían lanzar a los palestinos al mar, y esta era aún más maximalista, porque dejaba pequeña y prácticamente llamaba complejada a la postura sionista de David Ben Gurion, el famoso Ben Gurion que hoy tiene pues, un aeropuerto en Tel Aviv con su nombre, ¿no? Es decir, Guatemala y Guatepeor, y Ben Gurion pues no es cualquiera. Aparte del tema del aeropuerto, pues él declaró oficialmente la independencia del Estado sionista en mayo del 48. Y bueno, pues Kareski le llamaba esto, ¿no? La afirma sin tapujos que la liquidación de la comunidad judía en Alemania era positiva y que constituía un elemento esencial del sionismo que debía ser recibido con entusiasmo por la comunidad judía. Además de que fomentó la idea para que los judíos estuvieran obligados a usar la estrella de David para ser identificados y usar eso como herramienta para presionarlos a emigrar, ya que como podemos imaginarnos, si no fuera por presiones como esta, bueno, pues a los judíos no les haría ninguna gracia emigrar al desierto árabe, dejando atrás todos sus amigos, su vida, en definitiva el círculo social que componía todo para ellos. Bueno, y en la prensa sionista de Alemania se les animaba a llevar con orgullo la insignia amarilla. Le llamaban así al hexagrama amarillo para marcar a los judíos, porque al identificarse con ese símbolo de discriminación, los judíos no podrían asimilarse y al final no les quedaría más remedio que aceptar el sionismo. Es decir, que al prohibirles el empleo público y privado, los medicamentos, la educación escolar
o toda ayuda jurídica, no les quedaría más remedio que aceptar el sionismo y marcharse a ocupar Palestina. Por eso también se veían castigos y multas incluso a soldados nazis por maltrato a los sionistas, o que sionistas ejercían de delatores de judíos no sionistas. Entonces, en agosto del 33 se firma el Pacto de la Jábara entre el gobierno alemán y la OSA. Por aquel entonces este acuerdo fue secreto, pero ahora ya se ha desclasificado. Claro, este acuerdo de cooperación activa se llama Jábara. Jábara significa transferencia en hebreo. Se firmó para a facilitar la transferencia, esto es la emigración de los judíos alemanes a Palestina. El acuerdo entonces empieza a aplicarse y cada judío que emigrase a Palestina depositaba sus fondos en un fondo especial en Alemania que sería reembolsado en Palestina por valija diplomática, que es básicamente una maleta inviolable por los estados y que no se puede abrir según la legislación internacional para burlar así el control de aduanas. Y la paradoja a priori, ya que después de lo que estoy explicando y para quienes han investigado históricamente lo que ocurrió deja de ser ninguna paradoja, es que la Alemania nazi, con el equivalente en 2023 a 2 billones de dólares, fue el país del mundo que más aportó al futuro Israel de 1948. No es una paradoja, aunque ya me lo atención, ¿no? Y esta es otra, del 33 al 35, la Organización Sionista Mundial rechazó el visado al 60% de los judíos alemanes que querían huir a Palestina, porque primaba, claro, aquí también está la perspectiva de clase, ¿no? Primaba a los ricos y a los jóvenes, ¿no? O sea, que abandonaba a los judíos perseguidos dejándoles a los pies de los caballos para que en pocos meses fueran gaseados, como así fue. Y como compensación, pues los dirigentes sionistas se ofrecieron para romper el boicot contra el gobierno alemán, que estaban fomentando prácticamente pues todas las organizaciones judías de medio mundo, ¿no? Con la Jewish War Veterans Association de Estados Unidos al frente, y esta además declaró el boicot a nada más celebrarse las elecciones del 33, esta Jewish War Veterans Association, y sus campañas además en Estados Unidos estaban afectando muy directamente al naciente Reich. Y claro, en el 38, al de pocos días de los cristales rotos, de la noche de los cristales rotos, Ben-Gurión declaró que él prefería llevar a la mitad de los niños judíos alemanes a Israel y que no sobreviviera a la otra mitad de los niños judíos antes de que se llevaran el 100% de los niños a Inglaterra y se salvaran todos. Esta frase tiene tela. Claro, en esa tónica, el periódico del grupo sionista Hapoel Hatzair, o joven trabajador, Hapoel es una palabra que se usa mucho allí. En los equipos de fútbol hay muchísimos que se llaman Hapoel. Publicó que la persecución contra los judíos alemanes era un castigo por querer integrarse en una sociedad que no era la suya. Decía esto, de hecho: los judíos alemanes no son perseguidos hoy por sus esfuerzos para crear su nación, sino por su falta de empeño en conseguirlo. Claro, de esta forma el sionismo coincidía y coincide con la ideología nacionalista alemana que se basa en el Blut und Boden, en la sangre y tierra, ¿no? Que es un principio ideológico que se centra en el origen étnico en base a la ascendencia entendida como sangre y la tierra entendida como hábitat, digamos, sociocultural. Este, por cierto, era precisamente el lema que llevaba el Ministerio de Agricultura nazi debajo del Reichsadler, del águila hilderiana. Por eso los sionistas de derecha e izquierda coinciden hasta hoy con los nazis en que los judíos nunca podrían ser verdaderos alemanes. Ya años más tarde, nos vamos a principios de los 40, mientras los grupos operativos Einsatzgruppen de las SS masacraban a 2 millones de judíos soviéticos, el grupo sionista Stern solicitaba apoyo al Reich en su lucha contra los británicos, diciendo que estos eran, ojo, el enemigo número 1 del ideal sionista, mostrando tener muy poca memoria con respecto a por ejemplo, a la declaración de Balfour de hace 106 años hoy, ¿no? Ya sabéis que la dirigió el ministro de Exteriores británico al padrón Rothschild, judío sionista, para prometerle así un estado judío en Palestina, sin contar con los palestinos. Claro, pese a no ser un criterio diplomático aún, fue el primer documento oficial que hablaba de constituir allí pues un estado similar a lo que vemos hoy en día, ¿no? Y bueno, pues al final la familia Rothschild pues es una familia de banqueros de la más importante de la historia hasta hoy, que es judía y que en ese momento tenía una enorme cantidad de inversiones en Palestina, sobre todo en el sur.
para expandir así el capitalismo industrial inglés. Eso, claro, a principios de los 40. Pero es que el ex primer ministro y comandante de campo, Ariel Sharon, el que hizo en diciembre del 82, solo en 2 meses, las masacres de Sabra y Shatila, claro, esto dijo Ariel Sharon, por ejemplo, a cuenta de lo que ocurrió con el Holocausto. Si nuestros padres, en vez de escribir obras sobre el amor del género humano e ir hacia las cámaras de gas alemanas cantando, si hubieran venido aquí y hubieran masacrado a 6 millones de árabes o nada más que 1 milloncillo, ¿qué habría pasado? Seguramente se hubieran escrito sobre ellos 2 o 3 páginas poco agradables en los libros de historia, se les habría calificado con todo tipo de adjetivos, pero ahora nos encontraríamos aquí en Israel un pueblo de 20 o 25 millones de habitantes judíos. Hannah Arendt, por ejemplo, pese a no ser ejemplo de nada en otras cosas, en otras materias, como bien explicaste ayer a mediados de diciembre con aquel vídeo sobre la teoría del totalitarismo, creo que era. Sin embargo, teniendo en cuenta pues bueno, que nació en Alemania y que cuando huyó del país no se fue tampoco a Israel, porque ya era antisionista, en los 70 ya dijo que Theodor Herz lo que decía pues no podía haber sobrevivido en los países y en la diáspora, ¿no? Por ello, por eso esta gente se opone a gran escala para liquidar el antisemitismo. Y que, bueno, pues los sionistas declaran que los antisemitas son enemigos del pueblo judío, y en ese aspecto Hannah Arendt estaba en lo correcto, ¿no? Y Arthur Rupin, que era pues un judío sionista alemán importante, que hoy es considerado además el padre de la sociología judía, decía esto: en Europa Occidental el antisemitismo es el más fuerte agitador de los asuntos sionistas. Si el antisemitismo hubiese perecido, se hubiera llevado al sionismo con él a la tumba. Incluso después el periódico Jerusalem Post ha publicado que Isaac Shamir, que ha estado 7 años como primer ministro de Israel, estuvo implicado en buscar una alianza con la Alemania nazi durante el Holocausto. En resumen, que si no me alargo. Si no tenemos clara cuál puede ser la idea, si hay que llevarse una conclusión de todo esto, es que algo que creo que muchos de nosotros hemos oído en nuestra familia o amigos, ¿no? Cada vez que alguien de buena voluntad ha visto en televisión que se informa sobre el enésimo crimen de Israel contra los palestinos, una clásica frase que la habrás oído seguro, de es que ya les vale, no hay derecho a que ahora les estén haciendo a los palestinos lo mismo en Gaza que los nazis les hicieron a ellos en Auschwitz. Esa frase, que tantas veces hemos oído, ya digo, de personas de buen corazón, pero que no han tenido la suerte de poder formarse sobre esta cuestión, no es correcta, ya que precisamente la gran mayoría de judíos que fueron asesinados por Hitler eran judíos antisionistas, a los cuales los sionistas aborrecían y ahora emplean como escudo de victimización. Entonces aquí vemos, ¿no? Una manipulación de los hechos constante por parte del sionismo internacional, ¿no? O sea, primero hemos hablado de cómo se igualan los términos antisemita, antisionista. Luego vemos, por ejemplo, también cómo juegan muy bien imprimiendo un carácter étnico al judío, cuando el judaísmo más bien es una religión y el que lo profesa, ¿no? Como bien lo has indicado, ¿no? Que puede haber judíos españoles, alemanes, británicos, me da igual. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Es más, yo recuerdo una película que creo que hice un post sobre ella, que era de Believer, ¿no? Del nazi judío bueno, una cosa bastante rara de película, pero dice muy bien una frase que se me ha quedado grabada y la vi con 12 años, si no me equivoco, que decía: el verdadero judío es errante, ¿vale? O sea, el verdadero judío es errante, ¿no? O sea, no te está diciendo que el verdadero judío es el de Israel. Él los consideraba traidores a la gente de Israel. Él consideraba que el judío en sí era una persona que profesaba una religión, pero que era errante, como toda la historia del judaísmo han estado muchos judíos, ¿no? Vagando de país en país, asentándose en un lado, asentándose en otros. Los estados-nación de aquellas épocas, o estados feudales, ojo, cuidado, getificándolos, ¿no, pero siempre han ido de un lado a otro, ¿no? Porque han sido, ¿no?, históricamente mercaderes, históricamente errantes, ¿no? Ya este nuevo fenómeno sionista es más o menos, digámoslo así, moderno, ¿no? Entre comillas, ¿no? Digamos, nos queda bastante cerca a nosotros, ¿no? En comparación con la historia
completa del judaísmo, ¿no? Entonces, esto es otra trampa muy grande de darle un carácter étnico al judío y no más bien religioso, porque ahí está la base étnica de la justificación de la creación y proclamación del Estado de Israel. Esto es sumamente importante, porque los comunistas entendemos que hay estados-nación que se han erigido sobre una etnia. Vale, no es lo ideal, pero se da, eso es totalmente cierto. Y hay otros países, estados-nación, que se erigen con diferentes etnias en su interior. Véase Rusia, por ejemplo. Rusia puede ser el ejemplo más claro de lo que estoy hablando. Tienes ortodoxos, tienes los chechenos, que son musulmanes, o sea, tienes de todo, incluso hay judíos en Rusia, ¿no? Y claro, ellos lo que justifican, al fin y al cabo, ese estado étnico incluso se puede llegar a acercar, puede ser una burrada, pero se puede llegar a acercar al estado racial de Hitler. O sea, no es lo mismo, de acuerdo, pero para que la gente se haga una similitud, ¿no?, con todas estas cuestiones, porque al fin y al cabo es la justificación material, porque al no tener histórica, le dan a la étnica. ¿Cómo? Fusionando la religión con la etnia. Así bien, el judío no es tanto yo mañana asimilo las tesis del judaísmo, profeso la religión del judaísmo y puedo no estar a favor de que exista un Estado de Israel. Claro. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy importante para la gente que tal vez desconoce la historia de Israel y por qué Israel y Palestina y todo esto, ¿no? Pues quiero que se queden con esto. Y luego, a su vez, una cosa muy importante que has dicho, ¿no? Que si si analizamos la historia de los judíos, concretamente en Alemania, ¿no?, después con el Holocausto y demás, ¿no?, que hay el famoso plan, por ejemplo, que era llevarlos a Madagascar, ¿no?, sí, a los judíos, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que el relato, y con esto no estoy lavando la cara al nazismo, ¿vale?, porque ya veo la gente ya que se adelanta y tergiversa las cosas, no es el relato que nos han vendido la historiografía oficial, ¿vale? Hubo muchos muertos judíos, muchísimos. Fue una auténtica barbaridad. Eso, sin duda. Vamos a partir desde ahí, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa creando un relato victimista que acabas también justificando el Estado de Israel? O sea, y como bien has indicado y has explicado, de ese hecho lo han sabido aprovechar y absorber al máximo. Sobre todo los sionistas, no tanto el pueblo judío, los judíos, sino más bien los sionistas. Es más, muchos sionistas, y yo me baso en lo que llegó a decir el Partido Comunista de Israel, ¿no?, de que los no sionistas y los que sobre todo quieren la paz con los árabes no ven bien la utilización del Holocausto por parte de los sionistas para justificar el Estado de Israel. Y esto es que tiene que quedar bien clarito, bien clarito, porque en cierta medida se aprovecharon, pero, repito, los nazis cometieron auténticas burradas. El Holocausto existió, o sea, no se puede ser negacionista del Holocausto, existió, no sé. Sí. Jamás, me refiero. Hay una moda que se sobre todo en ámbitos ultraderecha y nunca podemos caer en esas falacias. Bueno, más bien ultraderecha, fascismo, en nazismo directamente, ¿no? Sí, o sea, correcto. Claro, o sea, además es como luego además lo utilizan en contra nuestra a los anticomunistas contra los comunistas, ¿no? Sí, sois igual que los nazis, ¿no? Negando el Holodomor, el Holocausto, tal. Pues, a ver, hijo mío, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, ¿vale? O sea... Además, perdón que te corte, la palabra Holodomor, que jamás había escuchado en Ucrania hasta los años 80, se hizo para equiparlo al Holocausto. Y está claro cuál es la intencionalidad política. Claro, y además es totalmente diferente. O sea, en una hay voluntad política de matar, en la otra no. En ambos hay muertos y millones, sí, pero hay un exterminio sistemático y voluntario de cierta clase de personas. Claro. En uno sí, en otro no. O sea, a ver, por favor. Exactamente. Entonces te iba a cortar porque te he dejado que marcharas porque has cogido carrerilla ahí, pero has mencionado a Rocha y has mencionado algunos otros nombres que no te he entendido bien y no los he podido apuntar, pero podrías mencionar así por encima
personajes históricos más famosos sionistas? Bueno, tenemos a Theodor Herzl, que era el padre del nacionalismo. Tenemos a Arthur Rupin, que era, bueno, pues el que hoy se considera el padre de la sociología judía. Tenemos a Ariel Sharon, Moshe Dayan, los que he ido comentando. Bueno, lo que he publicado también el Hapoel Hatzer, que es un importante periódico sionista. He mencionado también el pacto de la Jábara, el tema de la transferencia. George Kareski, el que hablaba del revisionismo contra Jabotinsky, y que bueno, que entre ellos pues hablaban del tema de lanzar a los judíos al mar. También mencionado al movimiento Betar, que era esta asociación judía sionista que todavía en el 37 podía hacer desfiles tranquilamente, y llevaban pues la moneda de 25 shekels, la moneda israelí, pues que lleva en su cara, ¿no? La cara de Jabotinsky. El propio Adolf Eichmann, que luego después, cuando marchó a Argentina, bueno, pues escenificó todo aquello, Israel, para lavarse la imagen. También he mencionado a Joachim Prinz, que era el portavoz después de la Organización Sionista Mundial. Sí, y alguno más que me estaré dejando, pero bueno. Churchill también. Claro. Hay personajes bastante importantes, ¿no? En todo esto, porque dentro del sionismo, porque es que les interesaba, al fin y al cabo, que constaran esa gente de un propio Estado-nación, de un propio Estado, ¿no? Para esta manera poder acumular capital en un territorio concreto, poder desde ahí tirar hacia los mercados extranjeros. O sea, es que tenía mucha razón Marx y Engels cuando decían que la base económica se impone en última instancia. O sea, ante los religiosos, ante los nacionalismos étnicos y demás, siempre acaba, porque además en el caso de los sionistas es que el nacionalismo étnico puro, además. O sea, puro, con la trampa de juntar lo que he explicado antes, ¿no? Ahí Churchill tuvo mucha importancia. La Segunda Guerra Mundial tuvo una trascendencia vital. Ahora en comprender esto, porque dejó las secuelas de lo que ocurrió después con el tema del Holocausto, ¿no? Más tarde, cuando terminar la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, es cuando se vio lo que ocurrió en Palestina con todos los grupos que habían estado apoyados por los británicos y demás. Yo sí me parece importante. Pues una cosa vamos a hacer. Primero, me gustaría que explicaras efectivamente cómo se da desde la Segunda Guerra Mundial hasta la proclamación del Estado de Israel, y cómo fueron recibidos, ¿no? por los palestinos. Claro, hubo mucha tensión. Ahí, por ejemplo, tenemos al famoso grupo Stern, que era un grupo de colonos sionistas que vivían en Palestina, y además este grupo pues mandó un memorándum, ¿no? al gobierno alemán para pedirle colaboración, y tras aquello estuvieron financiados y entrenados militarmente por nazis alemanes en Palestina. Y en la década de los 40, mientras los judíos estaban siendo aniquilados en los campos de concentración, una vez que se celebró la conferencia de Wannsee, que es un distrito de Berlín, y se aprobó la solución final denominada, pues en este texto el grupo Stern decía al gobierno alemán que eran conscientes de que los campos de concentración estaban matando judíos, pero que bueno, que esos no eran buenos judíos, que la prioridad era ir contra Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues transmitían esto porque el gobierno británico de Chamberlain, que en mayo del 39 publicó el famoso libro blanco, especificando que la mayoría de quienes vivían en la zona eran palestinos, que la población judía era minoritaria y que era inviable construir dos estados. Si tenía que haber un estado, tenía que ser palestino, y los judíos convivirían en él como en el resto de religiones. Claro, esto fue antes de que llegara Churchill. Pues los sionistas se sintieron traicionados por Gran Bretaña, porque Chamberlain había dicho una verdad como un templo, y por eso acudían a pedir ayuda a la Alemania nazi.
porque le daban prioridad a imponerse en Palestina antes que preocuparse pues, por sus compañeros judíos, por los millones de muertos durante el Holocausto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y bien, aquí hay que diferenciar, ¿no?, entre tres organizaciones terroristas del sionismo en Palestina con más peso. Por un lado tenemos la Hagana, que tenía unos 30.000 miembros y la mayoría eran cuadros que abanderaban los kibbutz, que podíamos hablarlo también con el tema de la izquierda y los kibbutz, y fueron la base para después estructurar el Tzahal, las IDF o el Ejército de Israel, que conocemos hoy en día, como deseamos llamarle. Y por otro lado, el ultraderechista Irgun, ¿no?, que daba, de igual forma, pues contaba con bastantes cuadros. Y por último había una escisión del Irgun aún más a la derecha, que era el grupo Stern, que he mencionado, ¿no?, estos que pidieron a los nazis esta ayuda. Claro, estas tres fueron clave para hace 75 años realizar la Nakba, la conocida como catástrofe, ¿no?, en el 48, en 2023, pues justo se cumplen 3/4 de siglo, dentro de pocos meses. Y ahí expulsaron de manera inhumana a casi 1 millón de palestinos y ha implicado que la mayoría de las personas, palestinas no han conocido hoy en día otra situación en todos sus días de vida que no haya sido la del apartheid o la del exilio. Encima, la Nakba se dio el de solo 3 años de haber estado la población judía tratada inhumanamente por la política nazi en los campos, lo que se traduce en que, pues hoy en 2023 tenemos, una vez que estas personas han tenido descendencia, con esa descendencia, pues 6 millones de palestinos en el exilio, ¿no?, que jamás han pisado Palestina. Además, muchas veces estas organizaciones llevaban con los kibbutz, con un disfraz progresista, ya digo, y construyéndolos ilegalmente. Además, la Nakba, ojo, llega porque los sionistas comenzaban a colocar coches bomba diariamente en el mandato británico de Palestina con total impunidad. ¿Y por qué tenían impunidad? Pues principalmente porque se aprovecha de la tendencia mundial de sentir pena y empatía con respecto a las personas judías tras el Holocausto, e Israel magníficamente se aprovecha de eso, se victimiza y utiliza las muertes de las mismas personas que ellos detestaban en este caso. Con lo cual, pues se puede entender que los palestinos, a pesar de que al principio no tenían una mala relación con ellos, porque también hay palestinos judíos y árabes judíos, poco a poco las relaciones se hicieron imposibles. Claro. ¿Y cómo se llega finalmente a la proclamación del Estado de Israel? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta lo que ocurre cuando David Ben Gurión declara el Estado de Israel en mayo del 48, la tendencia internacional de apoyo a la religión judía, y se interioriza el mensaje sionista de que no se puede vivir en Europa, ya que van a estar perseguidos constantemente mediante pogromos o mediante políticas ligadas al nazismo, pese a que Hitler ya había caído. Y la propia Unión Soviética, tú lo sabes mejor que yo, pues después realizó autocrítica, ya que en aquella época se apoyó la creación de la entidad sionista de Israel. Y si todo se hubiera mantenido bajo las promesas que en ese momento se otorgaron, pues ni tan mal. Por un lado, por la cuestión de las muertes contra la población árabe, y por otro lado por la expansión territorial que hemos visto en el 67, en el 63. Entonces se llega, una vez que finaliza el mandato británico en Palestina, entendido este mandato británico consecuencia de lo que ocurrió 2 décadas antes con el Tratado Sykes-Picot, donde todo el Imperio Otomano se divide entre el Estado francés y Gran Bretaña, y esa parte, todo lo que es la zona de Palestina, Jordania, le recae al mandato británico. Y entonces, pues, digamos que Churchill dona esa parte, o Gran Bretaña dona esa parte después a las élites sionistas, y dejan a los pies de los caballos a los palestinos, ¿no?, por toda esta dinámica de victimización de la cual Israel se había apropiado por haber asesinado a los nazis, pues a millones de judíos que, repito,
la gran mayoría de ellos no querían irse a Israel, si no, no hubieran sido asesinados. Efectivamente. Y vamos a tratar ahora un tema muy interesante y que a mucha gente en parte les explota la cabeza, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, de árabes judíos o de israelíes musulmanes, ¿no? Es decir, vamos a hablar un poco de los judíos que están en contra del sionismo, ¿no? O sea, cómo son tratados por los sionistas y por qué se escucha tan poco sobre ellos. Bueno, existen, sí. Hay numerosos intelectuales judíos o rabinos incluso que han condenado al sionismo, argumentando que, bueno, digamos, en base al judaísmo se debe trabajar un desarrollo espiritual y religioso, pero no político. Bien, esto es un aspecto que a veces se pasa por alto, ya que, bueno, cuanto a los medios de comunicación, nos hablan de Islam político. Vemos lo que hemos visto, por ejemplo, en Algeciras hace unos días, y hay gente que se lleva las manos a la cabeza, con razón. Pero cuando se menciona el judaísmo político se hace la vista gorda, y es igual de peligroso o más que el anterior, ¿no? Y bueno, lo mismo con el cristianismo político, lo hemos visto pues, en Noruega, lo que ocurrió hace unos años, y demás casos, ¿no? Uno de los primeros para mí fue Yeshayahu Leibowitz, que tras vivir en la República de Weimar, en los primeros años del gobierno nazi, siendo admirador además de Kautsky y odiaba a Heidegger, bueno, abrazó el sionismo y emigró a Palestina en el 1935. Formó parte, como no, del movimiento de los kibbutz, combinando un pensamiento socialdemócrata con el sionismo, y más tarde abandonó por completo el sionismo, declarando que establecer una tierra prometida para los israelíes era un sinsentido, viendo además los métodos totalmente deshumanizadores que empleaba el gobierno israelí, al que catalogó como judío nazi. Y estaba totalmente alejado, según su punto de vista, de los valores humanos judíos, ¿no? En el 93, por ejemplo, en el ámbito de la cultura le concedieron a esta persona el premio Israel y él se negó a acudir a la ceremonia de entrega porque se montó un escándalo, ya que días antes hizo declaraciones públicas instando a los soldados israelíes a desobedecer las órdenes o abandonar los territorios ocupados a los palestinos, ¿no? Aquí vemos el caso de una persona que al principio es sionista, pero después, una vez que ve la realidad, pues se hace conversa, digamos, o reniega de ello, ¿no? También tenemos al famoso profesor judío de la Universidad Ben Gurión, el escritor israelí Amos Oz, que militaba en el Partido Socialdemócrata Meretz, que por cierto es un partido que hace 20 años tenía el 10% de voto y en las elecciones de noviembre pues no ha obtenido siquiera representación en la Knesset, lo que además, bueno, ahora mismo es justo la administración de gobierno más ultraderechista de la historia de la entidad sionista. Es para reflexionar. Más aún cuando quien liberó a los judíos de Auschwitz, que hemos visto hace pocos días el aniversario, o del gueto de Varsovia, fue el Ejército Rojo. Y hoy, paradójicamente, a priori de nuevo, aunque una vez estudiada la cuestión todo cuadra, vemos que las opciones electorales, no ya comunistas, sino mínimamente progresistas, son casi inexistentes en Israel porque se constituye en base a ideologías de derecha o ultraderecha. Bien, pues este profesor Amos Oz falleció hace 4 años y era conocido por ser pacifista y fue hasta galardonado con la Legión de Honor por Jacques Chirac, que recibió el premio Príncipe de Asturias, y ya había declarado varias veces que los sionistas se comportaban peor que los nazis. Claro, desde entonces fue denostado, tachado de traidor, cada 2 por 3 en su digamos, país, antisionista, incluso por una parte de la izquierda. Aunque esto trae otro debate, ya que la izquierda sionista es antes sionista que izquierda. No obstante, muchas veces se olvida que un 20% de la población que vive en la entidad sionista es palestina, lo que os he comentado antes, ¿no? Los llamados árabes israelíes, que se les llama, ¿no? O cuando son palestinos en realidad, pero bueno, es esa metáfora, ¿no?, que se utiliza. Y eso se ve, por ejemplo, en el fútbol, cuando juega el Hapoel Katamón de Jerusalén y los problemas que suele tener con el Maccabi. Bueno, este Hapoel no tiene nada que ver con el Hapoel Holon. Holon está en la costa al sur de Yafo, Tel Aviv. Tel Aviv al final es mucho más grande y Yafo es el Tel Aviv de antes, aunque es un nombre árabe. Una vez que ya llegan los sionistas empiezan a agrandarlo, ¿no? Y el Hapoel Holon, por ejemplo, es el equipo que vino hace unos meses a Bilbo a agredir a gente y a destrozar bares que tenían banderas palestinas. Ya sabéis que las quemaron, rompieron mobiliario urbano y además
fueron blanqueados, como no, por la prensa de aquí y bueno, mientras la gente de aquí fue detenida por la policía vascongada y totalmente criminalizada por la prensa del IBEX 35 por el mero hecho de bueno, pues de haber defendido la ciudad y de no permitir que se manchara el nombre de Palestina, ¿no? Mientras los ultrasionistas campan a sus anchas, ¿no? Con total connivencia policial, porque es lo que están acostumbrados a hacer al final, porque la Unión Europea es también rehén del sionismo. También tenemos, este es muy conocido en YouTube, mucha gente seguro que lo ha conocido, al profesor judío de la Universidad de New York, este no es israelí, este es estadounidense, Norman Finkelstein, que todavía no llega a los 70 años de edad, y tuvo a su madre y a su padre como parte de la comunidad judía en el gueto de Varsovia y en los campos de concentración de Auschwitz y Majdanek en Polonia, ¿no? Ya digo, algunos ya le conoceréis seguro por su vídeo donde una alumna de la universidad se le ponía a llorar hablando de antisemitismo y él desmonta sus crocodile tears, como dice, sus lágrimas de cocodrilo. No llega a 3 minutos de vídeo, pero te eriza la piel su contundente respuesta y cómo el público se le echa encima y la atmósfera de la conferencia. Bueno, en la respuesta a esta alumna, que, bueno, él le explica, ¿no?, que cuando ella le está diciendo que cómo puede ser que esté en contra de Israel si eres judío, que a ver si está mal de la cabeza, y en la respuesta él dice, ¿no?, que sus padres perdieron al resto de sus familiares asesinados por los nazis y él desde pequeño conoce bien lo que fue la bestia del nazismo. Bien, pues hoy Norman Finkelstein tiene prohibida la entrada al antisionista y eso que él y su familia apoyaron el voto a favor de la URSS en el 47 en la ONU para crear el Estado de Israel. Pero con los años pues se arrepintieron, ¿no? Sus padres, por cierto, según relata el propio Finkelstein, eran prosoviéticos, a más no poder, ya que quien liberó a los polacos de los campos de concentración fue el Ejército Rojo, pese a que, como ya sabemos, Hollywood nos diga lo contrario. Y bueno, pues Finkelstein tiene prohibida la entrada al antisionista. De hecho, en 2008 lo detuvieron, día y medio en el aeropuerto sometiéndolo a interrogatorios y lo deportaron a Ámsterdam, cuando él llegó a Tel Aviv antes. Fue bastante sonado aquello. Y desde entonces ha seguido escribiendo libros que se han hecho muy conocidos para desmontar lo que él ha denominado el negocio del Holocausto, ¿no? Yo me he basado en esos libros para pues, realizar esta entrevista contigo también. Y como curiosidad, mientras que es algo crítico con los métodos que ha usado Hamás y no le gustan ciertos actos que ha empleado, ¿no? Sin embargo, viendo lo que el ejército israelí hace en Líbano, ha defendido públicamente, y hay un montón de conferencias suyas, el derecho de Hezbollah a responder al antisionista, incluso atacando a sus civiles, ¿no? Muchos de ellos colonos. También dentro del antisionista, estos son más famosos, tenemos a Neturei Karta, los guardianes de la ciudad, que son judíos jaredíes, lo que aquí llamamos ultraortodoxos, que viven en Jerusalén desde hace 2 siglos, y basándose en la literatura rabínica, reivindican un Estado palestino hasta que llegue un Mesías judío. Por ejemplo, no pagan impuestos ni participan en el ejército, aunque suelen dejar claro que el día que les toque hacerlo lo harán para coger las armas contra el sionismo, debido a que lo consideran, bueno, pues criminal, tanto por lo que ha realizado desde la Nakba como por ser contrario a la teología judía. Hace pocas semanas han detenido a miembros de Neturei Karta por haberse reunido con Yihad al-Islami, con la Yihad Islámica en Jenin, en Cisjordania, que es lo que comentabas al principio del vídeo, ¿no? La escalada que estamos viendo ahora. Y esto, claro, implica además haber violado la ley que prohíbe la entrada de israelíes en las zonas controladas por la autoridad palestina, que hay una ley que deja eso claro, ¿no? Después en el extranjero, pues la que he comentado antes, ¿no? La Jewish Voice for Peace de Estados Unidos, que llega hasta el día de hoy. O tenemos también los antisionistas de Siria, ¿no? Que a mí me ha marcado mucho, ya digo que me ha marcado, porque yo he visto con mis propios ojos, ¿no? Pues como ellos han visto destruida por culpa de los rebeldes sirios que ha apoyado Israel su sinagoga de Yobar en Damasco, que tenía 2.700 años y han visto pues que hasta agosto de 2018 el ISIS ha tenido frontera directa con Israel por años y le ha dado igual. Entonces, claro, como decía, no debemos olvidar nunca que de los 14 millones de judíos que viven en el mundo, las personas judías en el mundo son 14 millones, no son más, la mitad lo hacen fuera del antisionista. Y al final, para lograr la nacionalidad, con ser judío vale. Por eso la antisionista está
está tratando constantemente de traer colonos porque necesita una bomba demográfica y gran parte son estadounidenses de Washington, Nueva York y de Boston, ¿no? Esto es algo que molesta sobremanera el gobierno israelí, ya que ellos buscan atribuirse el paradigma del judaísmo, pese a que hay más judíos viviendo, ya digo, fuera de Israel que dentro, y prefieren que solo fuera permanezcan los goyim. Goyim les llaman a los gentiles, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pues está tanto el Partido Demócrata como el Republicano, ¿no? Que cuentan con centenares de goyim, de gentiles, ¿no? Gentil entendido como una persona a priori no judía, pero que ejerce de embajador de Israel en Occidente, ¿no? Ahí tenemos a Trump y Biden, y en Europa más de lo mismo. Aquí en Euskal Herria, por ejemplo, tenemos el caso del senador de H. Bildu, a Jon Iñarritu, ¿no? Que ha firmado contra el movimiento BDS o ha realizado declaraciones durante una entrevista que está también en YouTube a Eretz Radio en Argentina, donde criminaliza la resistencia palestina, por lo cual pues podemos ver que voces contra Israel por parte de personas judías hay muchísimas, pero sin embargo estos cuentan también con personas no judías que son sionistas. Y bueno, vamos a tratar ahora un tema que yo creo que a la gente le interesa, pero mucho, ¿no? Que además tiene que ver con la ideología que profesamos, ¿no? Que es el comunismo. Históricamente se le ha achacado a la URSS y concretamente a Stalin que eran antisemitas, ¿no? Antisemitas, antijudíos. ¿Es esto cierto? Bueno, yo jamás he sabido nada de esto. He visto cómo se han desmontado mitos al respecto. Es más, la URSS, ya hemos comentado, apoyó la creación de la entidad sionista, algo comprensible, con la enorme campaña de empatía con respecto a los judíos en el 47, 48, aunque después la URSS pues, se alejó cada vez más, ¿no? Hasta el punto de impulsar la resolución en la ONU 3379, creo que era, en el 65, y donde se equiparaba al sionismo con el racismo y con el apartheid, y se instaba a que se eliminara. Aunque luego al desaparecer la URSS, pues ocurrió lo que ocurrió, entonces cogió la ONU y votó otra resolución donde quedaba anulada esta del 75. Es uno de los enésimos casos de consecuencias de la caída del bloque socialista, ¿no? Que en Palestina también la han pagado mucho. Sé también que en el 57 un profesor de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, en Estados Unidos, estudió cientos de personas emigradas de la República Popular de Hungría, las consideradas Freedom Fighters. Tenéis un par de vídeos sobre esto en Red Planeta, y que fueron entrevistadas por la Universidad de Columbia más tarde, y todas ellas pues coincidían en que su rechazo hacia la comunidad judía era unánime. Hay que tener en cuenta que la cantidad de judíos en el Partido Comunista Húngaro, como en tantas otras repúblicas populares, aumentó bastante tras la liberación de los campos de concentración por parte del Ejército Rojo, con lo cual yo no he tenido constancia de esto, y bueno, sí que he leído alguna cosa sobre algún congreso del PQS donde se atacaban estos temas precisamente para que no se repitieran, y Stalin para eso fue una persona clave. Pero seguro que tú sabrás mucho más de esto que yo. A ver, la verdad es que la acusación de antisemitismo, antijudaísmo hacia la Unión Soviética, a Stalin, por ende, a los comunistas, ¿no? Porque funciona así, forma parte de la estrategia de igualar el nazismo con el comunismo. Es que no hay más. O sea, Hitler era totalitario, Stalin era totalitario. Los nazis tenían campos de concentración, la Unión Soviética tenía gulags. Holocausto, Holodomor. Unos eran antisemitas, los otros tienen que ser antisemitas, joder. O sea, ¿entiendes? ¿No? Funciona prácticamente así, ¿no? Claro. Pero no dan, o sea, no dan ejemplos concretos que materialice o que dé sustento, ¿no?, a ese antisemitismo. Y yo creo que ya sabiendo simplemente que la Unión Soviética apoyó el Estado de Israel, ya se cae completamente. O sea, se cae completamente esta concesión al sionismo que hizo la Unión Soviética, ya se cae completamente todo ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que hay que entender primeramente es que, a ver, todo hecho concreto en cada país, partido, ideología,
que pueden darse casos, por ejemplo, de actitudes racistas o intolerantes hacia ciertas personas, ya sean negros, gitanos, judíos. Sí, claro que sí, actitudes machistas, claro que sí, se pueden dar. La Unión Soviética no era cielo, o sea, no era la perfección. ¿Que se daban? Se darían. Ahora bien, vamos a ver la comparación con los pogromos en la Rusia zarista o otro país del mundo, ojo, cuidado, y son menores, eran mucho menos. Y me dirán, no, porque no se documentaban. Pruebas que justifique lo que estás diciendo. Claro. Porque lo que yo estoy diciendo sí existen pruebas. Y no solamente eso, sino que además, es decir, incluso la Unión Soviética llegó a pecar de una especie de sionismo raro, y digo raro porque si bien el sionismo defiende la creación del Estado de Israel, los soviéticos dijeron, bueno, a ver, es verdad que los judíos quieren un territorio, pero claro, Israel no. Bueno, vamos a un territorio allí, alejado en Siberia para ellos mismos, que era el Oblast. No sé si llegaba a República Autónoma Socialista Soviética una RAS o era simplemente un Oblast, pero les dio a los judíos un territorio en el que vivir. Así ellos. O sea, además, pecando incluso de que lo crearon étnicamente, o sea, los soviéticos. Unas cosas que yo más critico de los soviéticas, que muchas repúblicas socialistas soviéticas o RAS las hicieron literalmente como hicieron los imperialistas en África. O sea, empezaban a hacer así, zas, esto para ti, esto para ti. Y, por ejemplo, en el caso de Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, empiezas a ver las fronteras y dices, a ver, hijo mío, ¿qué habéis montado aquí? Fue un desastre completamente, ¿no? Pero bueno, a los judíos le dieron un sitio en el que estar. Por eso digo un sionismo raro, porque no es literalmente la base ideológica del sionismo, pero sí les dan un territorio dentro de la Unión Soviética en el que vivir. Es verdad también que con el tiempo acabaron siendo minoría los judíos dentro de ese territorio y acabó perdiendo su sentido, pero ahí está el hecho objetivo. Otro hecho objetivo, por ejemplo, fue que cuando, si no recuerdo, entre el 25 y 27, cuando hay la lucha de la oposición unificada, recordad que la oposición unificada, antes de pasarse a la clandestinidad y cometer actos de sabotaje, incluso de terrorismo, luchó legalmente por la política, ¿vale? Para derrocar a Stalin. Entonces, cuando hubo esa lucha política, varios partidarios de Stalin, para criticar a la oposición unificada, porque muchos de la oposición unificada eran judíos, ¿vale? Recordad que Trotsky lo era, por ejemplo, acababan hablándoles, en vez de no tanto por su nombre de guerra, porque Trotsky es su nombre de guerra, su modo Stalin también, ¿no? Pues le acaban llamando por su nombre, ¿no? Como de manera despectiva, por su nombre judío a esta gente. Y Stalin decía, pero ¿qué necesidad hay de hacer esto? Claro. O sea, ¿por qué vamos a llamar a Trotsky por supuesto si él se hace llamar Trotsky? ¿Por qué le vamos a llamar de la manera judía? ¿Qué estáis buscando? Crear un racismo dentro de aquí. O sea, hay que derrotarlos políticamente. Hay que hacer que vuelvan al centralismo democrático, que acaten las cosas y que luchen políticamente. Pero no vamos a reírnos de ellos, no vamos a tratarlos de menos, ¿no? Y eso lo recoge muy bien Groenfurt en su libro Stalin esperando la verdad. Literalmente están los telegramas en el que Stalin critica eso. Y varios, si no recuerdo mal, uno de ellos, el que hizo eso fue Zdanov, si no lo recuerdo mal. Igual me equivoco, pero creo que era Zdanov. Y claro, no, eso no hay que hacer. O yo qué sé, o por ejemplo, cuando le entrevistó, si no recuerdo mal, era el escritor alemán Emil Ludwig, sí creo que era él, que le entrevistó a Stalin y le preguntó a ver acerca del que tenía, qué pensaba, ¿no? Acerca de los judíos y demás, y si veía bien, por ejemplo, el antisemitismo en Alemania, y decía que no, que el antisemitismo era delito en la Unión Soviética y que era la peor, así como la peor característica del capitalismo caníbal o algo así, dijo Stalin, ¿no? O sea, ahí se ve, es que hay demasiadas pruebas, y luego ya las que te has mencionado también, ¿no? Pero hay demasiadas pruebas que indican que la Unión Soviética como Estado, primero como Estado, no era antisemita. Que los soviéticos tampoco lo eran. Ahora ven que se podía dar ciertos personajes
Sí, pero es que tú no puedes coger un granito de arena y hacer el Everest ahí. Exactamente. Es que no sé, que por ejemplo, yo qué sé, que a ver, por poner un caso concreto, que en España hay gente racista, pues sí. España es racista, pues hostia, me parece generalizar demasiado, ¿no? O sea, o yo qué sé, voy a poner 80.000 ejemplos, ¿no? China, que China tiene ahí el peligro con los uigurs y demás, tal. China es anti-islam, ¿no? Tienen hasta, si se traducen las estos, ¿no? O sea, los propios Corans y demás, ¿no? Para que lo puedan leer, ¿no? O sea, a ver, no se puede generalizar y eso es un grave error, pero tiene una intencionalidad que es asociar el comunismo con el nazismo y a correr, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, esta semana está siendo clásico la palabra Wagner. Wagner, claro, como hay elementos de ultraderecha dentro de Wagner, también hay personas, incluso de ideología anarquista, comunista, pero como hay ultraderechistas, no, ya todo el ejército ruso es ultraderechista, cuando precisamente es todo lo contrario. Allí están perseguidas la clase de partidos políticos y no condicionan la política de un Estado como así ocurre en Ucrania. Y a lo que bien has comentado, igual le sumaría también que una vez que cae la Unión Soviética, muchas personas judías que viven allí, claro, dejando el pozo de toda una guerra civil donde apenas se disparó ningún arma tras la caída de la URSS, muchas personas rusas que son judías o no necesariamente lo son, emigran a Israel porque ven una prosperidad dentro de toda la miseria que les toca así no vivir en Rusia, ¿no? Por eso vemos tantos críos que son adoptados en Europa, pues aquí yo conozco gente que es rusa y claro, nunca te haces la pregunta de por qué vinieron tantos rusos, por ejemplo, a la península ibérica y demás, y a Europa Occidental es una burrada. Claro, por la caída de la URSS. Y en Israel ocurre lo mismo. Y eso se traduce hoy en día en que, por ejemplo, cada vez que Israel ha atacado Siria, pues el gobierno ruso ha tenido que tomar posturas tibias. Porque dentro de la propia Duma, dentro del partido, sobre todo Rusia Unida, pero también en otros, hay un ejército de judíos sionistas que están actuando como lobbies, como grupos de presión, para que siempre Rusia se tenga que alinear con los intereses de Israel todo lo posible, porque la cantidad de rusos soviéticos que después emigraron a Israel es altísima. Entonces eso también se convierte en un arma de doble filo. Ese arma de doble filo porque después estas personas que viven en Israel tienen como su patria realmente a Rusia y no la entidad sionista, y cuando las cosas se empiezan a poner complicadas, pues muchas también deciden volver porque no se sienten seguras por los contraataques palestinos y bueno, todavía esto dará bastante que hablar. Y ya, Ser, para ir terminando, ¿no? O sea, la pregunta clave, ¿cuál es la postura correcta, antirracista, internacionalista en términos proletarios que deberían adoptar los comunistas respecto a este tema que hemos estado hablando, ¿no? O sea, pues muy brevemente. Básicamente tenemos que evitar dejarnos arrastrar por la indignación, ¿no?, que supone ver a la entidad sionista en Eurovisión o en la Champions League, etcétera, mientras se expulsa a otros países o se le ve poseer cientos de armas nucleares a la entidad sionista. Y hay que actuar racionalmente, simplemente dejar claro que seamos ateos o no, el judaísmo es una religión más, como todas ellas, implica metafísica y superstición. Sin embargo, también el rol de las religiones en Occidente y en Asia Occidental, más concretamente en Bilad al-Sham, lo que aquí entre comillas conocemos como el Levante, es distinto. No trato de romantizarlo, pero sí entender que la gran mayoría de personas que a nosotros nos han salvado, por ejemplo, de no morir en atentados contra civiles por parte del Daesh, son personas cristianas, son personas musulmanas sobre todo, y hay que estarles eternamente agradecidos, ¿no? Y al fin y al cabo allí nacieron las tres religiones abrahámicas y no hay más que ver que grandes revolucionarios palestinos que eran creyentes cristianos, aunque no necesariamente practicantes, al igual que le ocurría al naserismo, ¿no?, por ejemplo, con el Islam.
Y nos guste o no, es imposible entender Asia Occidental sin religión debido a la ausencia de, pues, bueno, de una ilustración, de un renacimiento o de revoluciones liberales como hemos tenido en Europa. Con lo cual la postura correcta, antirracista, internacionalista que han de adoptar los comunistas respecto a la cuestión judía, bueno, Marx ya nos lo explicó hace muchos años en aquella obra que realizó. Básicamente es la tolerancia, ¿no?, con respecto a la religión que cada cual quiera progresar, independientemente de que nosotros, evidentemente, pues, busquemos la abolición, ¿no?, de la religión, pero jamás confundir el judaísmo con el sionismo, y eso es algo vital, ya que si no estaríamos constantemente haciendo el juego a la ultraderecha y a posturas nazis, ¿no?, como se ha visto en la última década, cuando la izquierda postmoderna y cercana al trotskismo ha evitado posicionarse en cuestiones como pilla cercano la guerra de Siria, la guerra imperialista contra Siria, que no es una guerra civil, y veíamos a Marine Le Pen, o veíamos a Salvini, o veíamos grupos de ultraderecha como Hogar Social Madrid y similares apoyando al gobierno sirio. ¿Por qué? Porque están allí matando moros del Daesh y porque están contra los judíos, porque están contra Israel. Claro, un análisis de adolescente de 14 años. Entonces nosotros, claro, tenemos que ser capaces de realizar una lectura bastante más profunda y comprender, como hemos explicado antes, ¿no?, la diferencia entre el antisemitismo, el antisionismo y el antijudaísmo. Pues vamos a dejar aquí la entrevista. Espero que la gente, yo la conclusión que quiero que saque la gente de todo esto, efectivamente, es que separe los términos. Antisemitismo, antisionismo, antijudaísmo, antisionismo, no son lo mismo. Claro. Eso es básico. Que también aprende a diferenciar que judío es aquel que profesa la religión judía, no tanto una etnia, mucho menos una nacionalidad, ¿vale? Que el Estado de Israel ya hemos visto históricamente la poca legitimidad y base histórica o material que tiene. Nula. Y sobre todo los intereses a los que, los intereses que hay de que haya existido, exista y en el futuro siga existiendo, ¿no?, el Estado de Israel, ¿no? Y eso es clave. Siempre, 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 lógicamente, el corte o donde basaron los comunistas es la perspectiva de clase. Eso siempre. Pero lo que también tenemos que entender con la religión es que efectivamente somos nosotros partidarios, no tanto de la abolición, sino más bien la palabra concreta que utilizarían Marx y Engels es superación, ¿vale?, de la religión, una superación, pero mientras tanto hay que ser tolerantes. Yo a mí sinceramente que una persona rece en su ámbito individual, que además no lo puedes controlar. Si se mete en su casa, empieza, pues eso, como hacen los musulmanes o los judíos a rezar, o un cristiano, es que ni siquiera lo puedes controlar. Pero bueno, mientras que lo haga de manera privada, hay una separación de Estado e Iglesia y demás, de Estado y religión, fenomenal. O sea, no sé, luego, lógicamente, un Estado socialista tiene que abogar por la propaganda atea, por la propaganda en pro de la ciencia y todo eso, pero persecuciones religiosas y demás, es que es ganarte enemigos, porque además muchos proletarios, desgraciadamente, que son creyentes, es que te lo vas a poner en tu contra. Claro. Ya sean musulmanes, judíos, cristianos y demás, ¿no? Y sobre todo, o sea, pese que muchas religiones pueden tener un pozo antirreaccionario, no lo vamos a negar, muchas religiones, si acabas criminalizándolos, como ocurre desgraciadamente que hace mucha gente con el Islam, ¿no? Es una auténtica cagada. O sea, es una auténtica cagada, ya lo digo, y mucha gente acaba deslizando, ¿no? Acaba cayendo, ¿no?, deslizándose, ¿no?, hacia posturas para nada que no auditarían para nada marxistas, leninistas verdaderos, ¿no? Así es. Y siempre diferenciando cuando estamos en el poder y cuando no estamos en el poder. Porque mucha gente no diferencia. No, porque Stalin quemó los velos en Uzbekistán. Sí, cuando estaba en el poder. Y cuando no estaba en el poder organizó musulmanes en Georgia. O sea, a ver, por favor.
hay que diferenciar las cosas y no caer en generalidades, ¿no? Porque es que al final la gente no nos toma en serio y es que ese es el problema. Hay que tener propaganda científica, propaganda atea, pero ser en parte tolerantes y diferenciar cuando estamos en el poder y cuando no. Eso siempre, pero con cualquier cosa, ¿eh? Ahora mismo estoy hablando de la religión, pero con cualquier cosa, ¿vale? Y sobre todo, centrándonos en lo que estamos dando en este vídeo, que el antisemitismo y el antisionismo no son lo mismo. Responde una estrategia para justificar el Estado de Israel. Así que, bueno, camaradas, espero... Bueno, antes de que despide, no sé si quieres decir alguna última cosa para despedirnos. No, agradeceros la labor que estoy haciendo de nuevo y un saludo a toda la audiencia. Es que ricasco. Pues nada, muchísimas gracias a Asier, es que ricasco. Y nada, esto ya para la gente que está viendo el vídeo, eso ya sabéis, puede ser un poco pesado como siempre, ¿no? Dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y para que nos ayudéis a crecer y que os podamos ofrecer mejor contenido. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, camaradas, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, camaradas.